בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש, המולך מאוד ובחוץ, המולך מאוד ובחוץ, יברך המדינה, יברך המדינה. בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש, בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש, המולך מאוד ובחוץ, המולך מאוד ובחוץ, יברך המדינה, יברך המדינה. אחשוורוש הוא אחשוורוש, ויהי אחשוורוש הוא אחשוורוש, המולך מאוד ובחוש, המולך מאוד ובחוש, שבברך לימי המדינה, שבברך לימי המדינה. בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש, בימי אחשוורוש, אוי, כבר כל הראש. Shalom amigos, Shavua Tov, Jodesh Tov, ya estamos en los primeros días de Adar 2, es el mes de la alegría, el mes de el buen Mazal para el pueblo de Israel y para todos los que sigan la Torá y sus leyes, para todos los que quieran hacer de este un buen mundo. La perashá de esta semana se llama Vaikra. Y queremos leer un poquito acerca de la parashá y también contar una historia que tiene que ver con la época de Purim, para que todos vean la bendición que trae conectarse con la Torá. Que pronto podamos contar todo esto allí en México, en Colombia y después en todos los países para estar junto con ustedes. Comienza la Torá del tercer libro del Humash, de los 5 libros de Moshe, diciendo Vaikra el Moshe, Vaidaber Abaye Elav Mioel Moed Lemor. Dice, y llamó Dios, no dice quién, pero siempre que dice Vaikra, cuando dice y llamó a Moshe, significa que lo llamó Dios. Y lo llamó para decirle a él algo muy importante. Y cuenta la Torá que lo llamó desde el Ohel Moed, la tienda de reunión, o la tienda de comunión, de unión. Hay muchas explicaciones que ya dimos en otras clases sobre este tema, pero el tema es que acababan de construir el templo, el tabernáculo en el desierto, y cuando estuvo todo armado bajó la nube, y desde esa nube salió una voz de en medio de los querubim, en el arca de testimonio que estaba en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado de todo el mundo, de todo el universo, que estaba puesto allí en medio del desierto, donde se reveló la presencia divina de Dios, la Shekhinah. Y allí surgió una voz tremenda, poderosa, pero está escrito que ese sonido no salía del confín del círculo de los límites del tabernáculo, y solamente Moshe lo pudo escuchar.
y vino a decirle algo muy significativo. Y así está escrito en el segundo verso de la Torá. Daver el ben Israel, beamarte leem, Adam ki yakrib mikem korban la Hashem, mina behema, mina bakar, minatzon, takribu et korbanchem. Dice, habla a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, y le vas a decir a ellos, una persona de ustedes, cuando traiga una ofrenda al Eterno, la debe traer de animales terrestres, que en hebreo se dice behemá, que pueden ser bovinos o ovinos, y de ellos va a ser la ofrenda. Entonces hay distintos tipos de animales que se ofrendaban en el templo sagrado, que eran todos mamíferos que traían como ofrenda. Después vamos a ver que relata que hay otro tipo de ofrendas que son aves, palomas, pero cuando trae animales terrestres, tienen que ser bovinos o, dice, tzon, y ovinos también incluye a las cabras. Entonces, dice Rashi, Adam ki yakrib mikam, cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda. Dice Rashi, aquí la palabra ki, haf yud, ki, significa cuando traiga. En hebreo, ki puede ser que o cuando, es un condicional. Por lo tanto, este tópico habla de ofrendas voluntarias. Hay otras ofrendas que son obligatorias y que son fijas. Acá está hablando alguien que está dando porque él decide ofrendar. Entonces, luego dice, ¿qué significa Adam, una persona? ¿Por qué razón fue enunciado aquí el vocablo Adam? Así como el primer hombre, Adam, no trajo en ofrenda a Dios nada que hubiera sido robado, lo cual es obvio, puesto que todo lo que había en el mundo en ese entonces le pertenecía a Adam. Así también ustedes no deben traer en ofrenda a Dios algo que haya sido robado. Por eso, cuando nosotros obtenemos lo que necesitamos para el sustento, como eso tenemos que darle parte a Dios, tenemos que saber que eso que obtuvimos haya sido logrado legítimamente, ya sea por el esfuerzo de nuestro trabajo, ya sea porque recibimos una donación, porque recibimos una herencia. Hay distintas formas de obtener bienes en forma correcta. Entonces, es importante saber que todo lo que nosotros tenemos tiene que ser correcto, porque de una u otra manera se lo ofrendamos a Dios. Como decíamos recién, ya sea en forma voluntaria, cuando uno da de su propio patrimonio, por propia voluntad, porque su corazón le dice que tiene que hacerlo, de buena manera, porque sabe que todo lo que tiene es de Dios, entonces tiene que dar una parte de eso directamente a Dios y todo lo demás usarlo en forma correcta. Y entonces todo lo que él recibe se multiplica y se bendice.
¿Ok? Entonces por eso dice Adam. Ahora vamos a hablar justamente acerca del tema este de Adam, porque Adán no solamente se refiere a todas las personas, sino se refiere justamente al primer hombre, que también trajo ofrendas y luego en determinado momento utilizó mal aquello que Dios le ofreció. Y entonces estamos haciendo la rectificación, el tikkun, hasta hoy en día. Em, Luego dice, la va a traer de los Behemoth. ¿Qué es una behemá? De este término se podría haber pensado que los animales salvajes, como Hayá, también habían sido incluidos, junto con los animales domésticos. Sin embargo, para indicar que no es así, este mismo versículo especifica bovinos y ovinos. Entonces, dentro de los animales kasher, ¿qué es un animal kasher? Un animal que tiene la pezuña hendida y además que regurgita lo que él come. Maleguera be, eh, mafris parza, que él es, como se dice en castellano, cuando él regurgita lo que come, lo vuelve a masticar y lo vuelve a comer, y que tiene la pezuña hendida. Entonces, dentro de esos animales hay animales domésticos y hay animales salvajes. Entonces los domésticos se llaman behemá. Por otra parte hay behemoth que son kasher, hay otras behemoth que no son kasher. Por ejemplo, dentro de los animales domésticos está el perro rumiante. Muy bien, Marcela me recordó la palabra. Rumiante de pezuña hendida. No todos los animales domésticos son rumiantes y de pezuña hendida. Por ejemplo, está el caballo, el perro, el gato, el cerdo. Son animales que se crían o que viven, que el hombre los ha domesticado, pero no son kasher, como la vaca, la oveja y la cabra. Por otro lado, hay otros animales que no son domésticos, que se llaman hayot, pero que también hay kasher y hay no kasher. Un ejemplo de animal kasher salvaje es el ciervo. En algunos lugares se crían, pero es muy, muy raro ver eh, manadas de ciervos. En general están sueltos por el campo, por los bosques. También la jirafa es kasher, aunque nosotros no comemos porque se perdió la tradición de dónde hay que hacer la shjitá, el corte en el cuello, pero es un animal rumiante y que tiene la pezuña hendida. Está el búfalo, está el ñu, hay distintos animales que son kasher. Cuando vayamos a la parashá Shmini, ahí cuenta todos los animales que son kasher y los que no son kasher. Todo esto dentro de los animales mamíferos. Por supuesto, los animales salvajes que no son kasher, está el jabalí, está el león, está todos los animales de rapiña, también los ratones, los conejos. Los conejos hay también domesticados, no domesticados. Entonces dice, solamente aquel que tenga una ofrenda voluntaria tiene que ser de behemá, de tzon y de bakar. Dice, sin embargo, para indicar que no es así, que los animales salvajes no pueden ser traídos, este mismo versículo especifica bovinos y ovinos. Después dice, de animales terrestres, mina behemá, lo cual implica, pero no de todos los animales, lo cual excluye a un animal que copuló con un ser humano, o con el cual un ser humano copuló nirvá. Entonces, acá hay otro tema, que
hay animal, cuando se produce un acto fuera, un acto sexual fuera no permitido por la Torah, ese animal, por más que cumpla las condiciones de kasher, si fue víctima porque estos animales por supuesto son víctimas de ese tipo de cosas, entonces no está permitido traerlo como ofrenda. Y por otro lado dice, min abacar, bacar es todo el ganado ovino, de ahí debe venir la palabra vaca, seguramente, la palabra bacar. Dice min, significa o del ganado bovino. Dice Rashi, excluye al animal al cual se le ha rendido culto idólatra. Hay lugares donde se idolatra a las vacas o a otros animales, o a la oveja, como en Egipto, a la vaca, como en la India, y a la cabra en algunos cultos satánicos o todo tipo de idolatría. Entonces, cuando un animal se sabe que fue criado para eso, que fue utilizado para eso, no se puede traer. Y después dice, de ovinos, minatzón, dice Rashi también, excluye al animal designado para la idolatría. Cuando dice un minatzón y de ovinos, ahí agrega la palabra u. ¿Qué significa? Dice Rashi. Excluye a un animal corneador que haya matado a un ser humano. Cuando más adelante, sobre este mismo tópico, la Torah dice acerca de la posible ofrenda del ganado, esa precisión no era necesaria enunciarla. Entonces, ¿por qué razón fue enunciada aquí? Con el propósito de excluir a una trefa. ¿Qué es un animal taref? Un animal que fue matado o que fue herido de tal manera que va a morir de manera no kasher. En general se llama al animal que fue matado por un animal salvaje, pero si fue matado con una escopeta o con un hachazo o con un golpe, eso también aplica a los animales que se son llamados taref. Taref viene de litrof, litrof quiere decir desgarrar. Entonces un animal que fue matado de una manera diferente a la shjitá, a la forma que enseña la Torah, que hay que matar a los animales con pasión, rapidez, para que no sufra, para sacarle la sangre. Cuando el animal murió de otra manera, se llama taref, es como si hubiera sido desgarrado por un león. Entonces dice, acá excluye al animal corneador. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el corneador con un animal taref? Dice la halajá que cuando hay un animal que cornea y hace daño a otro animal, se le advierte al dueño que lo encierre y que evite que haga daño. Pero si vuelve a hacerlo y vuelve a repetirlo, entonces ya ahí empiezan a tomarse medidas más serias hasta que en determinado momento directamente hay que matarlo al animal, porque ya no, el mismo dueño dice no tengo forma de contenerlo, entonces ese animal es matado. Y entonces ese animal que es matado porque es corneador, también es taref y no se lo puede utilizar para las ofrendas o incluso para comer. El verso empieza diciendo cuando una persona de ustedes, y después dice cuando ofrendan su corbán, sus corbanot, corbanjem. O sea, termina hablando en plural. Entonces dice Rashi que la Torá nos enseña con esto que toda ofrenda elevada puede proceder de un donativo de la comunidad. Perdón, que cuando dice tacribo ofrecerán, enseña que puede ser ofrendado por 2 o más personas, que juntos pueden contribuir con dinero para comprar la ofrenda. Una ofrenda de olá. Olá es aquella que se
consume completamente en el fuego. Y cuando dice Korban Gen, sus ofrendas, en este caso aplica que, perdón, el plural enseña que la ofrenda de ascensión, esta ofrenda de Olá, que es totalmente quemada, puede proceder de un donativo de la comunidad. Entonces esta ofrenda comunitaria es la ofrenda de Olá, de ascensión, que se sirve, que se ofrenda al final, Olat Ketz, al final del altar, que procede de lo que sobra en el fondo comunitario del templo. Entonces, cuando hay un excedente de dinero para comprar las ofrendas, ese animal es así. Después el resto de los versos habla acerca de cuál es el tipo de animales que hay que ofrendar, específicamente, que tiene que ser macho y no hembra, sin defecto, y que lo tiene que traer el dueño del animal. Bueno, hay toda una serie de cosas. Entonces, habíamos dicho que cuando la Torá nos habla acerca de la ofrenda que va a traer cada uno, utiliza la palabra Adam. Hace unos 200 años, o más o menos, había un rabino en Europa, un santo, un tzadik, un sabio, que se llamaba Rabbi Yashayahu Horovitz, y escribió una obra que explica cosas profundas de la Torá, llamada Shnei Luchot Abrit, las dos tablas del testimonio, del pacto. En hebreo, Shnei Luchot Abrit tiene las iniciales Shin, Lamed, Hei, por eso es conocido este rabino como el Shla Kadosh. Así hay muchos sabios que son conocidos por las iniciales de su nombre, como Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, o Shlomo Ben Yitzhak, o ustedes conocen a Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, y así cantidad. Y ahí algunos son conocidos por su obra. Ahí, por ejemplo, está el Hafetz Haim, que escribió, el sabio que escribió esta obra, basado en un verso que es Mi Aish a Hafetz Haim, quien es el hombre que se aferra a la vida. Y en este caso estamos hablando del Shla Kadosh. Y él escribió comentarios y explicaciones profundas acerca de las parshiot de la Torah. En su introducción al libro de Vaikra, él explica que nuestra percepción del mundo está fraccionada. No tenemos una percepción como una unidad. Porque, dice, antes que Adán y Javá comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, no había distintas gradaciones de la santidad en el mundo. No había lugares, este lugar es más sagrado que el otro, este lugar es menos sagrado que el otro. Tampoco había momentos. ¿Cómo es ejemplo de lugares sagrados o no sagrados, o menos sagrados? Por ejemplo, sabemos que la tierra de Israel es el lugar más sagrado como tierra en general. Dentro de la tierra de Israel está Jerusalén. Dentro de Jerusalén está el Bet HaMikdash, el templo sagrado, el monte donde está el templo. Dentro del monte está el recinto propiamente dicho del templo. Y dentro del templo está el Kodesh HaKodashim, que es el lugar más sagrado del universo. Y dentro de ese lugar está el arca del testimonio. Y como vimos antes, en el arca del testimonio se ve el caporet, sobre la tapa hay dos querubim, y del medio de ese lugar se revela la voz de Dios que hablaba con Moshe. Y bueno, entonces eso es lo que se llama Zion. Zion es el lugar más profundo, más
sagrado que existe en el mundo. Por eso dice el verso, cuando los dispersos regresen a Sion, significa cuando regresen a la tierra sagrada. Entonces todos nos vamos a dirigir a Yerushalayim a llevar nuestras ofrendas para que los Kohanim las ofrenden en el altar y que entre el Kohen Gadol en el Kodesh HaKodashim el día de Yom Kippur. Entonces también hay momentos más sagrados. Dentro de la semana hay 6 días en que se trabaja y el Shabbat es santo para Dios, es sagrado para Dios. Dentro del año hay festividades, están los Shloshah Regalim, las 3 festividades en que todo el pueblo iba en procesión a disfrutar con Yerushalayim. Eran días sagrados, como en Pesach, Shavuot, Sukkot. También está el día de Rosh Hashanah, también está Rosh Chodesh, el primer día del mes, y por supuesto el día más sagrado del año, que es Yom Kippur. Cuando venga el Mashiach, y lo decimos porque estamos en Purim, en el mes de Adar, muchas de las festividades ya no van a tener la sacralidad, pero la que va a permanecer es Purim. Y dicen los sabios que literalmente Kippurim, Yom Kippurim, recién hablamos de la palabra ki. Ki es como, o quizás es está dando una posibilidad, un condicional. Entonces dicen, Yom Kippurim, que es el día de la expiación, es como Purim. O sea que Purim es espiritualmente el día más sagrado que existe, el día de alegría, el día que va a quedar y que se va a seguir festejando incluso después de la llegada del Mashiach. Entonces, dice el Shla Kadosh, que también hay lugares sagrados, hay tiempos sagrados y hay personas sagradas. Dentro del pueblo de Israel están los Kohanim, y dentro de los Kohanim está el sumo sacerdote, están los tzadikim, están las personas muy rectas que tienen una profecía, están los profetas, están los grandes sabios. Hay distintos niveles, cada persona está en distinto nivel de elevación. Antes de que Adán y Javá comieran del árbol del conocimiento, no había estas gradaciones, todos estaban al mismo nivel. Pero después del Edén, después que fueron echados del Edén, la realidad en que vivimos nos obliga a enfrentarnos a diferentes niveles de santidad. Tenemos que regularnos, tenemos que modularnos, a veces tenemos que expandirnos y podemos revelar todo lo que hacemos y conectarnos con todo. Hay veces que tenemos que comprimirnos y limitarnos en algunos asuntos. Tenemos que adaptarnos a diferentes elementos de nuestra vida. Y eso es lo que llamamos tikkun. La reparación de aquel daño que ocurrió en el Gan Eden con Adán y Javá. Y entonces a través de este tikkun va a volver aquel paraíso que perdimos. Pero ¿cómo tenemos que hacer para llegar a eso? Y justamente este segundo verso de la Parashat Vaikra nos dice cómo. Generalmente esto se traduce Adam ki yakrib mikem, cuando una persona ofrenda algo que le pertenece. Pero si se lee más en profundidad, Adam ki yakrib mikem, se puede leer con una persona que se ofrenda a sí misma. Entonces esto nos enseña que la reparación ocurre cuando miramos dentro de nosotros mismos, identificamos qué es aquello que tenemos que arreglar dentro de nuestro interior. Y el libro de Vaikra, que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora, y que Baruch Hashem la semana que viene vamos a viajar
a México y a Colombia y vamos a profundizar en estas cosas. Vamos a leer el Zohar, vamos a leer libros de Hasidut, vamos a leer, por supuesto, la Torá revelada, la Torá escrita, la Torá oral, para, como hacemos siempre, unificar y ver cómo podemos aplicarlo a nuestra propia vida para ser nosotros felices, para ser felices a todo el mundo y traer al Mashiach. Porque este libro de Vaikra está lleno de todas estas enseñanzas que nos ayudan a lograr esta rectificación. Rabbi Yehiel Michel de Slotchuk fue un gran rebbe, uno de los primeros rebes hasídicos que desarrollaron estas ideas de autotransformación a partir de los versos del libro de Vaikra. Todo lo que hoy se llama coaching y autotransformación y los temas de autoayuda, eso no es algo nuevo en el judaísmo, eso es algo que existe de siempre. Pero sobre todo el Baal Shem Tov y todos sus seguidores, los Rebbeim, ellos llevaron todo este proceso de evolución interior desde un nivel muy bajo en que la persona se eleva y desarrolla todo su potencial a través de revelar las cosas ocultas de la Torah. Entonces, estos rebes hasídicos utilizaron mucho los versos del libro de Vaikra. Y uno de sus hijos, de Rabbi Yehiel, lo cita diciendo lo siguiente: a veces una persona se pone un poco altiva y orgullosa de algo que hizo que fue muy especial. Ya sea porque estudió Torá, o porque hizo una oración y hizo tefilá de una forma muy especial, o en cualquier otro aspecto de su vida. Pero todo lo que tenemos, o lo que hacemos, es de Dios. Entonces, si nos examinamos detenidamente, descubriremos que casi con toda seguridad nuestros motivos no fueron del todo puros. Y que incluso las acciones simples están llenas de algunas fallas y algunos orgullos y cosas que tenemos que reparar. Entonces, este es el significado interior del versículo de la porción de la Torá. Cuando despellezcas la ofrenda quemada para ofrendarla sobre el altar, la vas a cortar en trozos. Cuando dijimos, después de estos primeros versos, cuenta todos los detalles de cómo se ofrendan y cómo se preparan las ofrendas en el altar. Entonces, por supuesto, hay que sacarle el cuero, hay que despellejarlas, hay que cortarlas en trozos, y allí se ofrenda en forma completa. Entonces, esto en especial está escrito en el verso de Vaikra, capítulo 1:6. La palabra hebrea para despellejar, que es ifshit, también puede significar descubrir algo oculto. Cuando nosotros sacamos la piel del animal, estamos descubriendo esa carne que está oculta, eso que está en el interior. Entonces, el proceso de revelar algo oculto que está dentro de nosotros es como el tomar este animal que somos nosotros, que nos estamos ofrendando, tanto como física como ese nefesh behemit, esa alma animal que tenemos que despellejarla para poder ofrendarla a Dios. Tenemos que sacar esa capa que oculta su interior y que impide que esa carne pueda ser utilizada. Y eso significa que todos nuestros potenciales, nuestros poderes que Dios nos dio, que están ocultos dentro nuestro, tenemos que sacarlos afuera para poder examinarlos, conocerlos, transformarlos en algo útil y poder utilizarlos para el servicio a Dios, que es literalmente ofrendarlos en el altar de Dios. Entonces la palabra hebrea para ofrenda quemada es olá. Olá viene la palabra laalot, como el al, la agencia de viajes de aviones de Israel. El al es al, quiere decir subir. Y de ahí es la raíz de la palabra olá, que significa
ascender. ¿Por qué es ascender? Se refiere a que cuando la ofrenda se quema, el humo se eleva a lo alto. Entonces, cuando nosotros ofrendamos de lo nuestro, tenemos que quemarlo en el fuego divino del amor a Dios, de la pasión que nosotros ponemos por conectarnos con Dios. Entonces, ese fuego hace que toda la parte burda, la parte sólida, que no se quema, quede abajo, y así se elimina toda impureza, porque sobre la tierra, y lo que sube es todo un aroma grato para Dios. Reb Michal sugiere leer este verso de manera diferente. Dice, cuando haces algo positivo y te sientes muy bien por eso que hiciste, tal vez un poco arrogante, y te sientes por encima de los demás, o sea, te elevaste como una ola. Entonces, justamente por eso es apropiado examinar la causa de cerca. Tenés que fijarte bien qué es lo que te hace sentir tan orgulloso. Tienes que despellejarte. Y entonces, al despellejar, cortar en pedazos, vas a darte cuenta que no eres tan puro como pensabas. Que aquello que hiciste y que de lo cual te sentís tan satisfecho, quizá todavía hay algunas cosas que tenés que reparar. No para dejar de hacer eso que hiciste, sino que para la próxima vez que lo hagas en forma más perfecta. Y cuanto más perfecto lo hagas, menos orgulloso te vas a poner, porque por el hecho de hacer las cosas más perfectas, significa que le diste lugar a Dios que lo haga. Y solamente vos te sentiste como un instrumento para Dios. Hay otra enseñanza similar en otro verso de Vaikra, que es el capítulo 1, verso 9. Dice, otra de las partes que hay que limpiar son los intestinos y los muslos, que deben ser lavados para poder ser ofrendados. Hay que sacarle algunas partes que no se pueden ofrendar, y aparte hay que lavarlos para que no tengan suciedad. Y luego, dice, los intestinos y los muslos deben lavarse. Primero dice sus intestinos y sus muslos, y después dice los intestinos y los muslos. ¿Por qué este cambio de lenguaje que va de lo específico, cuando se habla de sus, refiriéndose a esa ofrenda, a algo general, los intestinos y los músculos? Acá la Torá insinúa que antes de ayudar a otros a repararse a sí mismos, primero debemos poner nuestra propia casa en orden. Primero tenemos que ser específicos y ver qué es lo que tenemos adentro nuestro. Recién después ocuparnos de hacer la reparación de los otros. Cuando nosotros queremos ayudar a hacer algo bueno, primero tenemos que hacerlo con los demás. Dar de lo que nosotros tenemos y después ver qué es lo que nos falta a mí. Por supuesto, hay que estar sano, hay que tener lo que uno necesita, pero primero hay que fijarse que la familia tenga lo que necesita, que todos los que nos rodean, que el pobre, que el que estudia Torá, que aquel que necesita tenga. Entonces Hashem nos va a dar lo que necesitamos. Pero con respecto a la rectificación de los demás, cuando nosotros queremos transmitir Torá, queremos ayudar al otro a que se eleve, primero tenemos que buscar dentro nuestro. Y después vamos a poder ayudar a los demás. Quería contar una historia muy, muy linda que tiene que ver con Purim y con este mes de Adar, y que por supuesto tiene que ver con esta forma de ver las cosas, de hacer el bien a través de ofrendarnos a nosotros mismos y disfrutar de la presencia, de la providencia divina. Se trata de un médico que no era judío y que todavía no se conoce en Israel. Es una historia bastante actual, pero en los Estados Unidos es muy conocido y fue muy aclamado por un método único que él desarrolló y que ofrecía la esperanza de curar a pacientes con
nosotros decimos el nombre de las enfermedades para no atraer lo opuesto de la bendición, pero es la enfermedad de más difusa que tan difícil es de curar y que azota a tanta parte de la humanidad. Y tiene que ver con el mes de Adar Bet, que es el mes del Mazal. Habíamos dicho que en el mes de Adar es un buen mes para cuando uno tiene que enfrentar juicios o problemas legales, cosas que uno tiene que pedirle a Hashem que lo ayude. Es un buen mes porque es el Mazal porque nació Moshe. Entonces cuando nace el líder de la generación, eso produce bendición, produce que el mazal de la palabra no sé, el que fluye, aquella vitalidad que fluye de lo alto, de Dios, no pasa por los intermediarios de las estrellas y de las cosas de naturaleza, directamente el judío lo recibe de Dios. Rabbi Haim Said era el Rosh, el jefe de la Mesipta. La Mesipta es una yeshiva para adolescentes, una casa de estudios judíos de Torah para varones adolescentes. Es previo a la yeshiva Gdolá que estudian los que son más grandes. Este lugar estaba en Nahalat Shlomo, que está ubicado en la ciudad de Bnei Brak. Yeshivat Nahalat Shlomo, la herencia de Shlomo, ubicado en Bnei Brak. Él es conocido porque es un mashpia. Mashpia son aquellos mentores, consejeros que tienen todas las comunidades judías, todas las yeshivot, los centros de estudio, que asesoran y conducen a los alumnos, a la gente. Todos tenemos nuestro mashpia. Pero sin embargo, su papel se extendía más allá de los muros de la yeshiva. Hace 10 años más o menos Rabbi Haim se enteró que uno de sus antiguos alumnos había sido afectado por esta enfermedad. Pero además de todo el apoyo espiritual que él estaba acostumbrado a dar a los chicos, Rabbi Haim también ofrecía su sincera ayuda en todos los aspectos. Y entonces se ofreció a asumir la responsabilidad de los tratamientos y procedimientos necesarios para que cada alumno tenga su curación. En el invierno de 2009, hace 10 años, él descubrió que uno de sus estudiantes, que llamamos Uriel, tenía 22 años y tenía la enfermedad en la cabeza. Y esa enfermedad se había extendido a otras partes del cuerpo. Entonces fue enviado a Francia para hacer un tratamiento específico, pero los médicos no pudieron encontrar la enfermedad. Entonces Rabbi Said recuerda claramente la última llamada telefónica que recibió de Francia, cuando Uriel lloraba desesperado, que los médicos le habían dicho a la familia que ya no había nada que hacer, que tenía los días contados. Pero la gente de la comunidad se negaron a desesperarse y dijeron: todavía tenemos médicos que pueden sanar. Y los médicos no son para decretar la muerte, sino que son para curar. Entonces decidieron que había que conseguir otro médico. Consultaron a muchos expertos y también a otros contactos que estaban bien informados. Y entonces empezaron a ver cuáles eran las opciones que había. Entonces uno del grupo encontró que en una ciudad de Estados Unidos había un grupo que también se ocupaba de visitar a los enfermos y ayudar a todos con los gastos necesarios. Entonces se pusieron en contacto con ella y le contaron lo que había pasado, y ella dijo que había un médico que los podía ayudar, y se conectaron con él, pero el problema era que su tratamiento costaba una tarifa muy enorme, $130,000. Entonces la familia de Uriel estaba en un dilema. No tenían duda que tenían que hacer algo para que este médico lo cure, lo opere, pero el médico estaba pidiendo una suma que estaba por encima de sus posibilidades.
porque aparte de los $130.000, tenían que hacer que el médico venga a Israel y pagar sus gastos y pagar el quirófano y todos los gastos del hospital, que serán $30.000 más, $160.000. Entonces dijeron, vamos a llevarlo a Estados Unidos, pero en Estados Unidos iba a ser más caro todavía. Entonces empezaron a ver cómo conseguir ese dinero. Fueron a distintos fondos de caridad, pero no pudieron conseguir, nadie prometía sufragar semejante cantidad. Entonces se dirigieron a diferentes figuras rabínicas para pedirles consejo, y todos dijeron que tenían que dirigirse al público y empezar a juntar entre todos. Pero empezaron a buscar y no veían forma de juntar semejante dinero en un tiempo tan corto. Y Uriel ya estaba cada vez peor, se deterioraba cada vez más y parecía que su fin era inevitable. Pero un día después que pasó todo esto, Rabbi Haim Said recibió una sorprendente llamada telefónica. Una señora del otro lado se presentó como la señora Abutbul. Recuerden este nombre, es un apellido muy conocido dentro de la comunidad sefaradí. Abutbul era la hermana de Uriel. Y entonces ella le dijo que podían ya llamar al profesor este que venga, porque ella estaba dispuesta a vender su casa para que Uriel siga viviendo. Entonces ella le dijo que piense detenidamente, porque es de una familia con 6 hijos que iban a quedar en la calle. Y ella dijo, mi casa vale justo vale más que eso, pero yo voy a pedir $130.000 para venderla rápido y poder conseguir el dinero. Entonces, al final le dio una bendición y le dijo, vos, por tu buena acción, Akadosh Baruj Hu no se va a olvidar de vos por ser temerosa de Dios, Dios no te va a defraudar. Muy bien, entonces la señora, la hermana de Uriel, puso inmediatamente en venta su departamento, y como era tan barata, enseguida vino alguien y lo compró al contado por esa suma de dinero. Mientras tanto, Rabbi Haim estaba viendo cómo hacer para juntar la suma restante, los $30.000. Entonces se dirigió a sus antiguos alumnos, que ahora ya eran adultos, y le dijo que ayudaran. Y le dijo que cada uno se comprometiera con recaudar 1.000 shekels. Entonces cada uno salió con entusiasmo y tomó sus propios taxis, sus propios, creo que en todos los mundos se llama taxi, para empezar a recorrer y juntar el dinero. Entonces estaba programado que el profesor Rich, así se llamaba este gran cirujano, llegara el miércoles, pero ese día, dice Rabbi Haim, tuvo un compromiso al norte del país para dar una charla en una escuela para chicas. Entonces estaba en camino cuando recibí una llamada de uno de mis alumnos que estaba recogiendo dinero. Y entonces me dijo así, el conductor del taxi que lo llevaba de un lugar a otro le había pedido a él y a su amigo que entreguen una maleta en cierta dirección, que les haga el favor. Entonces el rabino le dijo, de ninguna manera, no pueden aceptar eso, no voy a permitir que mis estudiantes se involucren en un negocio turbio. Entonces Yehuda volvió a llamar, el conductor estaba rogando y suplicando que por favor le hagan ese favor. Pero yo era inflexible, no le permití de ninguna manera hasta que el conductor pidió hablar conmigo. Entonces después de hablar conmigo, él me contó lo que había pasado. Dice, el conductor le dijo inmediatamente, lo que yo le voy a dar, no sé, no es algo mío. Pero ¿qué pasó? Esta era una valija muy pequeña, de aspecto muy costoso, pero que tenía dentro suyo, no tenía dinero, tenía pequeños cuchillos y cosas extrañas, linternas. Entonces el conductor le dijo, hoy, antes de recoger a sus alumnos, yo estaba en el aeropuerto,
donde recogía un pasajero que acababa de llegar del extranjero, una persona muy distinguida, de aspecto rico. Entonces lo conduje a donde él me dijo, pero después que lo dejé salir me di cuenta que se olvidó la maleta en mi auto. En realidad, cuando yo noté esto, pasaron varias horas y ya no sabía qué hacer. Primero pensé que lo abriría para ver qué había dentro. Yo estaba esperando que esté lleno de dólares, pero en su lugar encontré todos estos instrumentos extraños. Pero ahora pasó mucho tiempo y ya me dio vergüenza dirigirme yo al hombre. Entonces le dije a uno de sus estudiantes que me haga el favor de llevárselo. Entonces Rabbi Jaime estaba intrigado y entonces le dijo que le traiga la maleta que él se iba a ocupar. Tomó la maleta, la abrió y buscó el nombre y se puso pálido cuando vio que esa maleta pertenecía nada más y nada menos que al profesor Rich, que había llegado recién para operar a Uriel. Entonces, inmediatamente le pedí al taxista que me dé la dirección del hotel, cuenta el rabí. Llegamos lo más rápido posible. Desde el mostrador de recepción llamamos a su habitación y nos presentamos y le preguntamos si podía venir a nuestro encuentro. Entonces él vino y quedó sorprendido, boquiabierto, cuando vio su maleta. Este estuche contiene todo mi equipo quirúrgico para una operación que venía a realizar, nos dijo emocionadamente. El contenido tal vez vale $40.000, pero no es el dinero, son cosas insustituibles porque son instrumentos que yo diseñé personalmente después de muchos años de investigación y esfuerzo. Por unos momentos todos permanecieron en silencio, dirigiendo el increíble giro de los acontecimientos, tratando de entender todo esto que estaba pasando. Entonces Rabbi Jaime se recompuso y dijo que quiero que se dé cuenta de que sucedió algo asombroso y que esto que le pasó aquí, imagínense, usted llegó para operar a mi querido estudiante y luego, ¿dónde olvidó su portafolio? En el auto de un taxista que estaba transportando a las personas para recolectar el dinero. Evidentemente está aquí la mano de la providencia divina. Y además, probablemente no lo sepas, la operación solo fue posible gracias a la hermana de Uriel. Ella vendió su departamento para pagar eso. Y ahora ella, su esposo y 6 hijos no tienen techo para sus cabezas. Entonces el profesor estaba aturdido. Claramente nunca había estado en contacto con tal Mesirut Nefesh, autosacrificio, y estaba muy conmovido por la acción desinteresada de la señora Abutbul. Tampoco estaba acostumbrado a ver los eventos mundanos, las cosas que suceden de acuerdo con la naturaleza, pero vistas de cómo es todo providencia divina. Entonces no sabía bien cómo responder. Entonces, después de pensar profundamente un tiempo, el profesor repentinamente anunció que iba a renunciar al pago total de los $130.000. Entonces, para Reb Haim fue como un sueño. Esa misma semana la operación de Uriel se llevó a cabo en un centro médico privado en Herzliya y allí fueron todos sus docenas de amigos y los familiares orando para que la operación fuera exitosa, y gracias a Dios así lo fue, y Uriel comenzó a recuperarse. Y como corresponde cuando una persona se recupera de una enfermedad, o cuando sale de la cárcel, o cuando hace un viaje en avión o por un desierto, un lugar peligroso, hace una comida pública de acción de gracias, Seudat Odaya, y fue después de esta Seudat Odaya que todavía sucedió otro milagro. La hermana de Uriel estaba aliviada y agradecida porque su hermano se curó, pero todavía estaba viendo qué hacer con ese dinero que había obtenido, porque ya no le alcanzaba para comprar un apartamento. Y ya había firmado el contrato, no podía rechazar, y tendría que mudarse pronto. Entonces decidieron que iban a mudarse a Jerusalén. Así cuenta ella también.
Dice, si vamos a mudarnos a Jerusalén directamente. Su esposo inmediatamente dijo, esto no es posible. Si la plata que nosotros tenemos no nos alcanza para vivir, para comprar donde estamos nosotros en Jerusalén, todo es mucho más caro. Un apartamento para 8 personas, él le dijo que no se ilusione. Pero la señora Woodbull no se desanimó tan fácilmente y decidió visitar a una amiga que tenía en Jerusalén para pedirle consejo. Dice, ¿por qué no te fijas a ver qué hay? Y después decidís si vas a hacerlo o no. Entonces empezaron a ir por diferentes agentes de bienes raíces. Y entonces cuando el primero lo escuchó, le dijo, se les rió en la cara. Dijo, no vamos a salir de acá con ese dinero, no vas a conseguir nada. Entonces empezaron a caminar sin rumbo fijo por las calles, cuando de repente vieron un letrero de venta de un edificio. Entonces las dos amigas se miraron y dijeron, vamos a probar qué tenemos para perder. El no ya lo tenemos, dijo el amigo. Y entonces llamaron a la puerta. Una mujer les abrió y les dijo que entren en un apartamento de 5 habitaciones en excelentes condiciones. ¿Pero qué precio tenía? Tendré que preguntarle a mi esposo. Le voy a llamar para que venga aquí pronto. Así que siéntense y esperen. A los pocos minutos llegó el propietario y entonces comenzó a mostrarles las ventajas del departamento, las dimensiones y todas las comodidades que tenía. Y la señora Woodbull no necesitaba convencerse, ya ella se había enamorado de ese departamento. Pero la pregunta real era cuál era el precio de venta. Que él le dijo que el precio era $310,000. La señora Woodbull suspiró y se dio cuenta que era imposible. Pero de todas maneras, no se fue. Le dijo, lamentablemente tengo menos de la mitad de lo que vale el departamento. Entonces el dueño se disgustó, le dijo a la esposa, ¿para qué me haces perder tiempo? Yo estoy trabajando y me haces perder tiempo para este tipo de bromas. Entonces, molesta porque la esposa estaba siendo culpada por lo que había hecho, la señora Woodbull trató de explicárselo y cuando le dijo la historia, cómo había llegado a vender su casa en Bet Shemesh por menos del precio del mercado y cómo al final no necesitaba el dinero porque al final no tuvo que pagar el médico, el propietario no la dejó terminar, sino que le interrumpió en la mitad y le dijo, ¿vos vendiste tu departamento para pagar la operación de tu hermano? ¿Eres la señora Woodbull por casualidad? Sí, dijo, sorprendida, que supiera su nombre. ¿Y sabes quién soy yo? Soy el taxista que encontró la preciosa maleta del profesor Rich. No puedo creer que esto haya sucedido así, que justo hayas venido a mi casa con ganas de comprar mi departamento. Entonces todos quedaron choqueados, se quedaron en silencio mirándose uno al otro. El propietario continuó. ¿Y por qué estoy vendiendo mi departamento tan bueno? Mi madre falleció recientemente y me dejó una villa privada en un lugar muy tranquilo en Israel. Así que nos queremos mudar ahí y se lo tengo que llamar al rabino Haim Said ahora mismo para decirle todo esto. Marcó el número y tan pronto como Rabí Haim respondió, le dijo, no vas a creer esto que vos da Rab, honorable rabino. La hermana de Uriel está ahora mismo en mi apartamento queriendo comprar. Por supuesto, ella no tiene la cantidad necesaria, pero tal vez debería venderse por lo que tiene, pero es menos de la mitad del precio del mercado. ¿Qué dices, Rab? Le dije que no tenga tanta prisa en decidir. Y entonces Rabbi Haim continuó. Sugerí que fuéramos juntos a una importante figura rabínica para pedirle consejo y una bendición. Entonces fueron a un gran líder rabínico muy querido acá en Israel, llamado Rabbi David Abu Hatzera, el nieto del Baba Sali, Rabbi Israel Abu Hatzera, y es el principal rabino de Nahariya, una ciudad que está en el norte de Israel.
Al día siguiente viajamos juntos a Naharía y contamos toda la historia de principio a fin. El rabino aconsejó al conductor que vendiera por el precio que la señora podía pagar, prometiendo que como recompensa él y su esposa vivieran una larga vida y saludable, una vida larga y saludable. Y ese es el final de la historia, supongo, concluyó Rabbi Haim. El mismo Rab se sintió muy conmovido. Dijo que era uno de los ejemplos más increíbles de la divina providencia que había encontrado en años. Estas son es una de las historias que encontramos en Israel y en el mundo de la Torá día a día. Y posiblemente ustedes también se hayan encontrado con este tipo de cosas, más o menos formidables como esta. Pero ustedes tienen que saber que ya sea frente a estos actos, como a las pequeñas cosas que pasan en su vida, todo es manejado por la providencia divina de Dios. Y que sepan que por cada buena acción que hacen para ayudar al necesitado, para difundir la Torá, y hoy en día todo el mundo necesita Torá, esa es la verdadera cosa que se necesita, Akadosh Baruj Hu no solamente los recompensa con una vida larga y saludable, sino que los recompensa y nos va a recompensar a todos con la llegada del Mashiach, para que vivamos en un mundo ya sin enfermedades, sin dolor, sin carencias, con la llegada del Mashiach para toda la humanidad, no solamente aquí en Israel, sino en todo el mundo. Besat Hashem, nos despedimos con este pensamiento que nos inspira a todos a seguir dando todo lo que tenemos para las buenas causas que nos brinda la Torah. Besat Hashem, que tengan una hermosa semana en este mes de Adar. Cuanto más alegría dan a la gente, más alegría van a recibir y más bendición de Dios. Dentro de una semana viajamos a ver a muchos de ustedes que nos están mirando ahora, así que los invitamos a colaborar con nuestro viaje. Ponemos a disposición de ustedes todo lo que tenemos. Aquellos que participen de las actividades van a recibir un libro de regalo que publicamos en México especialmente para estos eventos. Van a recibir todo tipo de, por supuesto, meditaciones y contacto. Vamos a recibir gente para los que nos quieran preguntar. Todos los días, durante 3 semanas, vamos a estar ocupados de difundir todo esto por México y Colombia. Y si Dios quiere, vamos a viajar a otros países después. Así que me despido por ahora y dentro de un ratito, en 25 minutos, comienza nuestra próxima clase. Los invitamos a participar también. Bendiciones en la tierra de Israel, Shavua Tov. Estudien mucha Torah también y Akadosh Baruj Hu los va a inspirar a hacer buenas acciones.